Millonario descubre a su sirvienta, protegiendo a su hijo lisiado, y se queda espantado al ver la verdad. Rubens Aguilar nunca imaginó que encontraría a su sirvienta protegiendo a su hijo de su propia esposa. Era una tarde de jueves en Guadalajara y el calorazo típico de septiembre hacía que las hojas de las jacarandas en la avenida Chapultepec de flojera. Rubens había regresado más temprano de una junta de negocios, algo raro para un vato de 47 años que controlaba 3 fábricas de telas en México. Su empresa familiar era bien conocida en todo Jalisco y casi nunca llegaba a su casa antes de las 8 de la noche. Al estacionar su BMW Duven negra en el garaje de la casona colonial, Rubens se escuchó voces alteradas que venían del jardín trasero. Una de ellas era conocida, la voz firme de Paola Montes, que llevaba casi 8 años trabajando como sirvienta en su casa. La otra voz más chillona y encabronada era de su esposa Lourdes. «Quítate del camino, Paola. Yo soy su madre ahora», gritaba Lourdes. «Con todo respeto, señora, pero el pequeño Dieguito necesita descansar. El doctor dijo que no puede estar mucho tiempo bajo el sol», respondía Paola con una calma que sorprendía. Rubens se acercó sin hacer ruido, escondiéndose detrás de las bugambilias que adornaban el muro de piedra. Lo que vio lo dejó con la boca abierta. Paola, una señora de 52 años con el pelo canoso recogido en un chongo sencillo, estaba parada entre la silla de ruedas de Diego, su hijo de 12 años, y Lourdes, su segunda esposa de apenas 28. «Este chamaco tiene que dejar de ser consentido. En mis tiempos, los niños no se la pasaban quejándose todo el día», dijo Lourdes, intentando empujar la silla de ruedas hacia el solazo de la tarde. «Señora Lourdes, por favor, Dieguito no se está quejando, solo dijo que tiene calor», explicó Paola agarrando fuerte los manubrios de la silla. Diego, un niño flaco con ojos grandes y expresivos como los de su papá, miraba hacia arriba con una mezcla de miedo y gratitud. Desde el accidente de coche hace 2 años que le quitó la vida a su mamá biológica y le dejó las piernas paralizadas, se había vuelto aún más callado y observador. «Paola, tiene razón, mamá Lourdes», dijo Diego con voz bajita. «El doctor Herrera dijo que mi piel se pone roja muy rápido por las medicinas». «No me contradigas, pequeño», respondió Lourdes, subiendo la voz. «Tienes que acostumbrarte al mundo real. No vas a pasar toda la vida escondido en la sombra». Rubens sintió que la sangre le hervía. Se había casado con Lourdes apenas un año después de la muerte de Carmen, su primera esposa, pensando que Diego necesitaba una figura materna. Pero en los últimos meses había empezado a notar pequeños detalles de la impaciencia de su joven esposa con el niño. «Con permiso, señora. Pero si el señor Rubens supiera de esto», comenzó a decir Paola. «Rubens no está aquí, y aunque estuviera me daría la razón. Él dijo que yo tengo toda la autoridad sobre el niño», mintió Lourdes acercándose más a la silla de ruedas. En ese momento, Rubens salió de detrás de las plantas con la cara seria y los puños apretados. «Pues sí, estoy aquí, Lourdes, y me gustaría saber de qué autoridad total estás hablando». El silencio que siguió fue cortante. Lourdes se puso pálida. Paola suspiró aliviada y Diego sonrió por primera vez en semanas. Pero lo que Rubens no sabía era que esa discusión en el jardín sacaría a la luz secretos mucho más profundos sobre su propia familia. Secretos que Paola había guardado durante años, esperando el momento adecuado para revelarlos. A la mañana siguiente, Rubens no podía concentrarse en nada. Sentado en su oficina en el centro de Guadalajara, miraba por la ventana hacia la catedral sin realmente verla. La plática de la noche anterior con Lourdes había sido tensa y reveladora. Ella admitió a gritos que consideraba a Diego un estorbo y que se había casado con Rubens solo por la lana y el estatus social. Las palabras aún resonaban en su cabeza. «¿Tú crees que una mujer de mi edad se casa con un viudo por amor? Quería la vida chida, Rubens, no ser niñera de un discapacitado». Como a las 11 de la mañana, Rubens decidió que necesitaba hablar con alguien que de verdad conociera a su hijo. Llamó a la casa y pidió que Paola fuera a la oficina. Una hora después, ella estaba sentada en el sillón de piel frente al escritorio de caoba, con las manos entrelazadas en el regazo y una expresión seria. «Paola, llevas 8 años trabajando en mi casa. Fuiste tú quien ayudó a Carmen durante el embarazo, quien cuidó a Diego cuando era bebé», dijo Rubens sirviendo 2 cafés. «Necesito saber la verdad. ¿Desde cuándo están así las cosas con Lourdes?» Paola suspiró hondo antes de responder. «Señor Rubens, no quería molestarlo con estas cosas. Sé lo duro que trabaja y las muchas preocupaciones que tiene». «Paola,
Por favor, Diego es mi hijo. No hay preocupación más grande que esa. Desde el tercer mes de casados, admitió ella, mirándolo directo a los ojos, la señora Lourdes empezó a mostrar impaciencia con Dieguito. Al principio eran cosas pequeñas. No lo dejaba elegir qué quería de comida. Se quejaba si veía tele mucho tiempo. Decía que lloraba a propósito para llamar la atención. Rubén sintió un nudo en el pecho. Y fue empeorando. Sí, señor. En las últimas semanas ha dicho cosas que un niño no debería escuchar. Paola dudó antes de seguir. Le dijo a Dieguito que él era un castigo en su vida, que si hubiera sabido que tendría que cuidar de un niño roto, nunca se habría casado. Dios mío, murmuró Rubens pasándose las manos por la cara. ¿Por qué no me dijiste antes? El señor siempre llegaba tarde, siempre muy ocupado, y la señora Lourdes me amenazó varias veces. Dijo que si yo decía algo, ella haría que me despidiera. Rubens se levantó y empezó a caminar por la oficina. La culpa que sentía era casi insoportable. Después de la muerte de Carmen se había refugiado en el trabajo, dejando a Diego al cuidado de otros. Pensaba que le había dado a su hijo todo lo que necesitaba: casa, comida, educación, tratamiento médico, pero ahora se daba cuenta de que había fallado en lo más importante: protección y presencia. Dime una cosa, Paola. En los últimos meses, cuando no estoy en casa, ¿quién cuida de verdad a Diego? Yo, señor. Lo ayudo con los ejercicios de fisioterapia, leemos, platicamos de la escuela. A veces nos quedamos en el jardín cuidando las plantas de la señora Carmen. A Dieguito le gusta regar las rosas rojas que ella plantó. Rubens dejó de caminar. Se había olvidado por completo de las rosas que Carmen había plantado durante el embarazo, diciendo que quería que Diego creciera viendo flores bonitas. Y él habla de su mamá contigo. Todos los días, señor. Tiene miedo de olvidar su voz. Encontré una grabación vieja en el celular de la señora Carmen, un mensaje de cumpleaños que le dejó al señor y a veces lo dejo escucharlo. Las lágrimas llegaron sin aviso. Rubens, que no había llorado desde el funeral de su esposa, se encontró sollozando detrás de su escritorio de ejecutivo, mientras Paola lo miraba con una comprensión maternal. Señor Rubens, dijo ella suavemente, hay algo que necesito contarle. Algo que la señora Carmen me pidió antes de morir en el hospital, pero esto puede cambiar muchas cosas en su vida. ¿Qué pidió Carmen? Paola respiró hondo. Me hizo prometer que si algún día el señor se casaba con alguien que no amara de verdad a Dieguito, yo debía entregarle una carta que ella escribió, una carta que explica algunas cosas sobre la familia, sobre su pasado, señor. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que pueden cambiar todo, señor Rubens, cosas que la señora Carmen descubrió poco antes de morir. 2 horas después, Rubens estaba en casa, sentado en su antiguo cuarto, el que había compartido con Carmen por 10 años, y que ahora evitaba entrar. Paola trajo una caja de madera que él nunca había visto. La señora Carmen me dio esto 3 días antes del accidente, explicó Paola poniendo la caja sobre la cama. Dijo que si algún día fuera necesario, yo sabría cuándo usarla. Diego estaba dormido en su cuarto. Paola le había preparado un lunch especial, y le había leído hasta que se quedó dormido. Lourdes había salido por la mañana diciendo que regresaría tarde, algo que últimamente se había vuelto rutina. Con las manos temblando, Rubens abrió la caja. Adentro había fotos viejas, documentos y en el centro un sobresellado con su nombre escrito con la letra fina de Carmen. ¿Leíste esta carta?, le preguntó a Paola. No, señor. La señora Carmen dijo que era solo para usted. Rubens abrió el sobre con cuidado. La carta tenía 3 páginas escritas a mano en el papel membretado que Carmen usaba para correspondencias importantes. Mi querido Rubens, si estás leyendo esta carta, significa que ya no estoy aquí, y que Paola decidió que era necesario entregártela. Esto probablemente quiere decir que te casaste otra vez, y que esa persona no está tratando a nuestro Diego con el amor que merece. Necesito contarte algo que descubrí hace poco, algo que cambiará todo lo que piensas sobre tu familia. ¿Recuerdas que me contaste de tu hermano menor Mateo que desapareció cuando eran niños? Aquel que tus papás decían que se había ido a vivir con una tía lejana en Oaxaca. Rubens dejó de leer. Mateo no había pensado en ese nombre en más de 20 años. Su hermano menor, 3 años más chico, que simplemente había desaparecido de sus vidas cuando Rubens tenía 16. Sus papás, comerciantes estrictos de Guadalajara,
Siempre habían dicho que Mateo era problemático y necesitaba una disciplina especial que solo una tía severa podía darle. La carta continuaba: Mateo nunca fue enviado con ninguna tía. Tus papás lo abandonaron en un orfanato en Tlaquepaque porque descubrieron que tenía una discapacidad de aprendizaje. Les daba pena, miedo de que eso dañara los negocios de la familia. Lo descubrí por casualidad cuando estaba investigando sobre genética antes del embarazo de Diego. Contraté a un investigador privado para rastrear el historial médico de nuestra familia. Mateo pasó 16 años en ese orfanato. A los 18 consiguió trabajo como conserje en una escuela primaria en Tlaquepaque, donde trabaja hasta hoy. Ahora tiene 44 años Rubens. Lleva una vida sencilla pero digna, y lo más importante, te recuerda todos los días. El investigador habló con él y Mateo guarda una foto tuya, la de tu cumpleaños de 15 años, donde están abrazados en el patio de la casa vieja. Sé que esta revelación debe estar rompiendo tu corazón como rompió el mío, pero necesito que sepas que Mateo nunca los culpó. Él entiende que eran solo adolescentes cuando pasó, que no tuvieron opción en la decisión de tus papás. Por favor, amor, si algún día sientes que necesitas a alguien que entienda de verdad lo que es amar incondicionalmente a una persona especial, busca a tu hermano. Mateo tiene esa sabiduría que solo los que han sufrido injusticias pueden tener. Y tal vez, él sea justo lo que nuestro Diego necesita, un tío que entienda sus limitaciones sin juzgarlo. En la caja encontrarás la dirección de Mateo y algunas fotos que conseguí con el investigador. Vive solo en una casita sencilla en la calle Independencia número 47 en Tlaquepaque. Trabaja en la escuela primaria Benito Juárez desde hace más de 20 años. Rubens, sé que eres un hombre bueno que solo perdió el camino después de mi muerte, pero nuestro hijo necesita más que dinero y tratamientos médicos. Necesita amor verdadero de alguien que lo vea como una persona completa, no como una tragedia. Si estás leyendo esto es porque la persona con la que te casaste no es esa persona. No tengas miedo de volver a empezar amor. Ten miedo de dejar que nuestro pequeño crezca sintiéndose un estorbo. Busca a Mateo, cuéntale la verdad a Diego y recuerda, la familia no es solo quien comparte la misma sangre, sino quien comparte el mismo amor. Con todo mi amor eterno, Carmen P.D. Paola sabe todo esto. Fue ella quien me ayudó con la investigación y fue ella quien prometió proteger a Diego si era necesario. Confía en ella como yo confié. Cuando Rubens terminó de leer, las lágrimas le nublaban la vista. Paola estaba sentada en el sillón junto a la cama, esperando en silencio respetuoso. ¿Conoces a mi hermano?, preguntó él con la voz quebrada. Lo conocí en persona el año pasado, señor. La señora Carmen me pidió que checara si estaba bien, si necesitaba algo. Es un hombre muy bueno, muy amable. Trabaja limpiando la escuela, pero en sus ratos libres ayuda a los niños con dificultades. Los demás trabajadores dicen que tiene un don especial con los niños que necesitan más paciencia. Rubens miró las fotos que estaban en la caja. Mateo a los 20 años, alto y flaco como él, pero con ojos más dulces. Mateo a los 30, mío, sonriendo tímido a la cámara. Mateo el año pasado, ya con algunas canas, abrazando a un niño pequeño en el patio de la escuela. Paola, ¿tú crees que Diego estaría feliz de conocer a un tío? Señor Rubens, Dieguito siempre pregunta por qué no tenemos más familia. Ve a sus amiguitos con tíos, primos, abuelos, y se pone triste porque somos solo nosotros tres. Creo que sería lo más bonito del mundo para él. Rubens se levantó decidido. Entonces eso vamos a hacer. Mañana por la mañana los tres vamos a Tlaquepaque. Es hora de que nuestra familia se reúna otra vez. Pero lo que no sabían era que Lourdes había llegado a la casa hacía unos minutos y había escuchado toda la conversación a través de la puerta entreabierta, y no estaba nada dispuesta a perder su vida cómoda sin pelear. El sábado amaneció con cielo despejado y ese fresquito chido típico de finales de septiembre en Jalisco. Rubens despertó temprano, se dio un regaderazo largo y por primera vez en meses sintió una ansiedad buena, de esas que vienen antes de momentos importantes en la vida. Lourdes había pasado la noche encerrada en el cuarto de visitas, negándose a hablar con él. De hecho, desde que encontraron la carta, apenas le había dirigido la palabra a nadie en la casa. Rubens sabía que les esperaba una plática difícil, pero decidió que primero necesitaba resolver lo más importante, reencontrarse con su hermano. Papi,
¿Estás nervioso?, preguntó Diego mientras Paola lo ayudaba a acomodarse en el asiento trasero del coche. El niño estaba visiblemente emocionado. Era raro que saliera de casa para algo que no fuera el doctor o la escuela. Un poquito, hijo. Hace mucho tiempo que no veo a tu tío Mateo. Yo era apenas un poco mayor que tú cuando nos separamos. Le voy a caer bien aunque sea así. Diego señaló sus piernas. Rubén sintió un nudo en el corazón. Diego, tú eres perfecto como eres, y estoy seguro de que tu tío Mateo te va a querer justo como mereces que te quieran. El viaje a Tlaquepaque tomó 40 minutos en el tráfico mañanero del sábado. Mientras se acercaban a la dirección, Rubén sentía la boca seca y las manos sudando en el volante. Paola, en el asiento del copiloto, miraba cómo el paisaje cambiaba de las avenidas anchas de Guadalajara a las calles más angostas y tradicionales de la ciudad vecina. La calle Independencia era una calle tranquila, con casitas pequeñas y bien cuidadas, algunas con jardincitos frontales llenos de flores típicas de la región. El número 47 era una casa sencilla pintada de azul claro, con una cerca de madera blanca y un portón siempre abierto. Es aquí, dijo Rubens estacionando frente a la casa. A través de la ventana abierta, podían escuchar una música de mariachi sonando suavecito y a alguien silbando junto con la melodía. En el jardincito frontal, un hombre de estatura media estaba regando unas violetas con un regador amarillo. Era Mateo. Aunque habían pasado más de 20 años, Rubens lo reconoció al instante. Su hermano menor seguía teniendo el mismo modo tranquilo de moverse, la misma concentración cuidadosa al hacer tareas simples. Estaba un poco más llenito, con canas en las sienes, pero sus ojos seguían siendo los mismos, dulces y observadores. Dios mío, susurró Rubens. Mateo debió sentir que lo estaban observando porque levantó la mirada. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rubens a través del parabrisas, el regador se le resbaló de las manos. Los dos hermanos se miraron por unos segundos que parecieron eternos. Entonces Mateo sonrió con esa sonrisa amplia y genuina que Rubens recordaba de la infancia, y empezó a caminar hacia el coche. Rubens bajó del carro con las piernas temblando. Cuando Mateo llegó hasta él, ninguno de los dos sabía qué decir. Hola hermano, dijo Mateo al fin con una voz un poco ronca por la emoción. Mateo, yo lo siento mucho, lo siento por todos estos años. Sé que lo sientes Rubens, siempre lo supe. Éramos niños también. Los dos se abrazaron ahí en la banqueta mientras Paola bajaba para ayudar a Diego a salir del coche. Cuando Mateo vio al niño en la silla de ruedas, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este es mi hijo Diego, dijo Rubens, todavía con la voz quebrada. Mateo se agachó hasta quedar a la altura de los ojos del niño. Hola Diego, soy tu tío Mateo. He esperado mucho tiempo para conocerte. Hola tío, mi papá dijo que eres bien chido. ¿Te gustan las plantas? Vi que tienes un jardín bien bonito. Me encantan las plantas. ¿Quieres que te las muestre? Tengo unas flores que a tu abuelita Carmen le gustaban mucho. Tu papá me contó de ella en una carta que me escribió hace unos años. Diego miró confundido a su papá. ¿Qué carta? Rubén se dio cuenta de que tendría mucho que explicar. Es una historia larga, hijo. ¿Qué tal si tu tío Mateo nos cuenta del jardín mientras platicamos? Durante las siguientes 2 horas, los 3 hombres y Paola, que fue recibida como parte de la familia, pasaron el rato más chido que habían tenido en años. Mateo mostró su pequeño jardín, contó historias de la escuela donde trabajaba, y Diego se rió por primera vez en semanas, cuando su tío imitó cómo hablaban los diferentes maestros. Tío Mateo, ¿puedes venir a la casa de vez en cuando?, preguntó Diego mientras comían unos sándwiches que Mateo había preparado. Si tu papá me deja, me encantaría. Claro que sí, dijo Rubens rápido. De hecho, Mateo, ¿no te gustaría vivir con nosotros? La casa es grande, hay un cuarto de visitas increíble y me encantaría tener a la familia junta otra vez. Mateo dudó. Rubens, te agradezco un chorro la oferta, pero tengo una vida sencilla aquí. No sé si sabría cómo vivir en una casa grande. No tienes que cambiar quién eres, dijo Diego de repente. Mi papá tiene una casa grande, pero a veces se siente triste. Creo que contigo ahí estaría más alegre. Mateo sonrió y miró a Rubens. ¿Me das unos días para pensarlo? Claro, sin presiones, pero quiero que sepas que mi casa, nuestra casa, siempre está abierta para ti. Cuando se estaban preparando para irse,
Mateo tomó la mano de Rubens. Hermano, te puedo dar un consejo. Este pequeño necesita sentirse querido todos los días. Los niños como él, y como yo fui, nos damos cuenta cuando alguien finge cariño. Cuídalo bien, y si algún día necesitas ayuda, aquí estoy. En el camino de regreso, Diego se quedó dormido en el asiento trasero con una sonrisa en la cara. Paola comentó bajito, la señora Carmen estaría muy feliz hoy. Rubens asintió, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Cuando llegaran a casa, tendría que tomar una decisión sobre Lourdes, una decisión que cambiaría sus vidas por completo. Al llegar a la casona, encontraron todas las luces encendidas y 2 maletas en la entrada. Lourdes los esperaba en la sala, vestida como si fuera una fiesta, con una cara de furia contenida. Ya llegaron de la reunión familiar, dijo con un sarcasmo venenoso. Espero que la hayan disfrutado porque va a ser la última. El enfrentamiento que siguió fue inevitable, pero Rubens estaba preparado como nunca antes. Le pidió a Paola que llevara a Diego a su cuarto. El niño no necesitaba presenciar esa plática. Siéntate, Lourdes, tenemos que hablar, dijo él con una calma que la sorprendió. No, Rubens, yo voy a hablar primero, respondió ella cruzando los brazos. Escuché todo ayer sobre la carta de tu difunta esposa, sobre ese hermano perdido, sobre tus planes de reunir a la familia. Pues bien, quédate con tu familia disfuncional. No voy a pasar el resto de mi vida cuidando a un niño discapacitado y aguantando a un pariente pobre. Rubens la miró hablar y sintió una tristeza profunda, no porque ella se fuera, sino por haberse equivocado tanto con quién era ella en realidad. Tienes razón en irte, Lourdes, pero quiero que entiendas una cosa. No te culpo por no querer a Diego, el amor no se puede forzar. Te culpo por haber mentido al respecto, por haber hecho que mi hijo se sintiera un estorbo. Ay, por favor, ese niño está demasiado consentido. Necesita aprender que el mundo no va a tenerle lástima para siempre. Lourdes, Diego tiene 12 años y perdió a su mamá en un accidente que lo dejó parapléjico. No necesita aprender a ser fuerte. Ya es más fuerte que cualquiera de nosotros. Lo que necesita es amor y apoyo. Tú vives en un mundo de fantasía, Rubens. Crees que el dinero lo resuelve todo, que puedes darle una vida perfecta a un niño roto. Pero te voy a decir la verdad. Ese pequeño va a ser un estorbo toda la vida. Y si no te das cuenta, vas a perder cualquier oportunidad de volver a ser feliz. Fue en ese momento que Rubens entendió completamente la diferencia entre Carmen y Lourdes. Carmen veía a Diego como una bendición, un niño especial que necesitaba cuidados especiales. Lourdes solo veía limitaciones e inconvenientes. Tienes razón en una cosa, dijo él levantándose. Voy a ser feliz otra vez, pero no como tú crees. Voy a ser feliz siendo un papá presente, siendo el hermano que debía haber sido y rodeando a mi hijo de gente que lo quiera de verdad. ¿Y quiénes son esas personas? La sirvienta y el hermano fracasado. Paola es más madre para Diego de lo que tú nunca fuiste o podrías ser. Y Mateo es más hombre en su sencillez que mucha gente importante que conozco. Pero sobre todo son personas que entienden que amar a alguien significa aceptarlo completamente. Lourdes se rió con desprecio. Buena suerte con tu familia perfecta, Rubens. Cuando la realidad te pegue, te vas a acordar de mí. Tal vez sí, admitió él, pero me acordaré como un error que me enseñó lo que de verdad importa. 2 horas después, Lourdes se había ido. Rubens se quedó en la terraza trasera viendo a Diego y a Paola cuidando las rosas de Carmen. El niño le estaba contando a las flores sobre su tío Mateo, como si pudieran escuchar y alegrarse con la noticia. Señor Rubens, dijo Paola acercándose. Está bien, sí, Paola, por primera vez en mucho tiempo, estoy de verdad bien, pero tengo una propuesta que hacerte. ¿Cuál, señor? Quiero que seas oficialmente la madrina de Diego, con derechos legales, papeles, todo en orden. Tú eres la persona que más lo quiere en este mundo, y quiero que eso quede reconocido. Los ojos de Paola se llenaron de lágrimas. Señor Rubens, sería el mayor honor de mi vida. Y hay más, quiero aumentarte el sueldo y darte una casita aquí en el terreno. Una casita solo para ti, pero cerca de nosotros.
¿Qué te parece? Pienso que la señora Carmen está sonriendo desde allá arriba, respondió ella secándose los ojos. Esa noche Rubens tomó otra decisión importante. Llamó a Mateo. Hermano, cambié de opinión sobre que vengas a vivir aquí. Ah, está bien, Rubens, lo entiendo. No entendiste. Cambié de opinión porque no solo quiero que vivas con nosotros, quiero que seas mi socio. ¿Cómo? Tú llevas 20 años trabajando con niños especiales. Yo tengo lana y recursos. ¿Qué tal si abrimos una escuela especializada? Un lugar donde niños como Diego puedan aprender y desarrollarse con cariño y respeto. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos. Rubens, ¿hablas en serio? Nunca he hablado más en serio en mi vida. Piénsalo, podemos empezar chiquito con algunos niños y luego ir creciendo. Tú serías el director pedagógico. Yo me encargaría de la parte administrativa. Y lo mejor, Diego tendría una escuela hecha especialmente para él y para niños como él. Dios mío, sí, acepto. Esto es todo lo que siempre he soñado. 3 meses después, a principios de diciembre, la familia se había reestructurado por completo. Mateo vivía en la casa grande, ocupando el antiguo cuarto de visitas, y todos los días ayudaba a Diego con sus ejercicios y tareas. Paola había oficializado su posición como madrina y vivía en la casita nueva que Rubens construyó en el jardín. El proyecto de la escuela avanzaba rápido. Habían comprado un terreno cerca y empezaban la construcción. Mateo pasaba las tardes estudiando métodos pedagógicos modernos mientras Rubens se encargaba de los permisos y contrataciones. Pero lo más importante era ver a Diego. El niño había florecido de una manera impresionante. Reía todos los días, hacía preguntas sobre todo, y por primera vez desde el accidente, había vuelto a hablar del futuro con esperanza. Papi, cuando abra nuestra escuela voy a poder ayudar a otros niños que usan silla de ruedas como yo. Preguntó una tarde de diciembre mientras los 3 hombres decoraban el árbol de Navidad. Claro, hijo, tú vas a ser nuestro consultor especial, respondió Rubens, poniendo una estrella dorada en la punta del árbol. Consultor especial, repitió Diego saboreando la palabra. Tío Mateo, ¿qué hace un consultor especial? Ayuda a otras personas compartiendo su experiencia, explicó Mateo. Tú puedes enseñarles a otros niños cómo se puede estar feliz y ser fuerte aunque uses silla de ruedas, como la madrina Paola me enseñó, justo como la madrina Paola te enseñó. Esa noche, después de que Diego se fue a dormir, los 3 adultos se quedaron en la sala platicando sobre los planes para el próximo año. La escuela abriría en marzo con 15 alumnos iniciales. Ya tenían una lista de espera con 30 nombres. ¿Saben qué es lo que más me hace feliz de todo esto?, dijo Rubens mirando el árbol iluminado. Que estamos construyendo algo que va a durar, algo que va a ayudar a muchas familias. La señora Carmen estaría orgullosa, murmuró Paola. Ella lo sabía, dijo Mateo. De alguna forma ella sabía que esto iba a pasar. Por eso escribió esa carta. Plantó una semilla. El día de Navidad, la casa recibió una visita inesperada. Lourdes apareció en la puerta, bien vestida, pero con una cara diferente, menos arrogante, más insegura. Hola Rubens, ¿puedo hablar contigo unos minutos? Rubens la invitó a pasar, pero se quedaron en la sala de visitas, no en la sala íntima donde la familia se reunía. Vine a devolverte esto, dijo ella, entregándole un anillo, la alianza de matrimonio, y a pedirte disculpas. Disculpas. Por los últimos meses he estado pensando mucho en lo que dijiste, sobre amar a alguien aceptándolo completamente. Respiró hondo. Tenías razón, Rubens. No podía aceptar a Diego, y eso dice más de mí que de él. Rubens se sorprendió por la sinceridad. Lourdes, te agradezco que vinieras. Toma tiempo que una persona reconozca sus errores. No vine a pedir que regresemos. Sé que eso no sería bueno para ninguno de nosotros. Vine a decir que espero que sean muy felices todos ustedes. Gracias. Eso significa mucho. Cuando ella estaba por irse, Diego apareció en la puerta de la sala empujando su silla. Hola tía Lourdes, viniste por la Navidad. No, Dieguito, solo vine a dejarle unas cosas a tu papá, pero feliz Navidad para ti.
Feliz Navidad para ti también. Si quieres puedes venir a conocer nuestra escuela cuando abra. Vamos a enseñar a niños especiales como yo. Lourdes sonrió. La primera sonrisa genuina que Rubens había visto en ella. Tal vez sí, vaya Diego, tal vez sí. Después de que se fue, la familia se reunió para la cena de Navidad. ¡Ah! Era la primera vez en años que Rubén se sentía completo en la mesa, no porque hubiera más personas, sino porque estaban las personas correctas. ¿Puedo hacer un brindis?, preguntó Diego levantando su vaso de ponche. Claro, hijo, quiero brindar por nuestra familia, por la madrina Paola, que siempre me ha cuidado, por el tío Mateo, que me enseña cosas nuevas todos los días, por mi papi, que por fin volvió a sonreír de verdad, y por mi mamá Carmen, que aunque no esté aquí, sigue cuidándonos. Los tres adultos se miraron emocionados. Y también quiero brindar, continuó Diego, por todos los niños que van a estudiar en nuestra escuela, porque ahora ellos también tendrán una familia que los entienda. Cuando brindaron, Rubén sintió que por fin había aprendido la lección más importante que Carmen había intentado enseñarle: la familia no es solo quien nace contigo, sino quien elige estar contigo. Y el amor verdadero no es el que necesita perfección, sino el que encuentra belleza en las imperfecciones. 6 meses después, la escuela especializada Carmen Aguilar abrió sus puertas con una fiesta bien chida. Diego, ahora con 13 años, cortó el listón inaugural junto a su papá, su tío y su madrina. En el jardín de la escuela plantaron rosas rojas, las mismas que Carmen había plantado años antes. Esa tarde, mientras veía a los niños jugando en el patio adaptado, Rubens entendió que algunas de las mayores bendiciones de la vida vienen disfrazadas de retos. Su hijo especial le había enseñado sobre el amor incondicional. La pérdida de Carmen le había mostrado el valor de las personas correctas, y el reencuentro con Mateo le había probado que nunca es tarde para corregir los errores del pasado. A veces volver a empezar no es regresar al inicio, es solo elegir un camino nuevo con las personas que de verdad importan a tu lado. Si te gustó esta historia, comenta abajo, compártela con tus compas, y suscríbete para escuchar las próximas.